Vamos a leer la palabra de Dios en Daniel, capítulo número 6, en el versículo número 28. Vamos a leer la palabra de Dios. Daniel 6, 28. De Dios. Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 6, versículo 28. Dice así, en nombre de Jesucristo, Señor amado. Dice así la palabra de Dios. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Vamos a orar, hermanas, bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Te agradezco, Señor. Señor amado, permite, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor amado, se derramen en nuestras vidas, Señor amado, en este momento, Dios mío, para tu gloria. Obra en nuestras vidas, Señor amado, te pido misericordia, socorriéndonos, Señor amado, en todo, Señor amado, lo que tenemos necesidad, Señor bendito. Dios mío, ayúdenos, Señor amado, como siempre lo hace, Señor amado, siempre lo ha hecho y siempre lo hará, Señor amado, por su amor y misericordia, Señor. Dios mío, Señor, llénenos de su buena palabra, Señor, de su bendición que tiene para con nosotros en este día, Señor amado, que nos ha preparado, Señor, para su gloria, Señor. Todo sea, Señor amado, para su gloria, en el nombre de Jesucristo, con su amor y misericordia, y que su palabra entre a nuestras vidas, su bendición, y perdure, Señor amado, para siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, para su gloria, se lo pido todo, Señor amado. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. ¿Se pueden sentar? Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. El tema de la palabra de Dios es la continua bendición de Dios para su pueblo. Este es el último versículo de la palabra de Dios que leemos en Daniel, ¿verdad? Sí, amén. Porque vamos a ver hasta el capítulo número 6. Y ese versículo fue el que dejamos pendiente la vez pasada que nos reunimos. El versículo número 28. Cuando mirábamos cómo Darío estaba exaltando al Señor, hablando de la grandeza de Dios. En el versículo 28 que leímos dice, y este Daniel prosperó, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Entonces el Señor. Si se fijan aquí en la palabra de Dios, en lo que hemos visto nosotros de Daniel, en este libro, ¿verdad? En lo que pues empezamos a ver hasta llegar a este versículo. Amén. Desde el capítulo 1, empezamos a ver a Daniel cómo le fue mal en su vida, de que lo llevaron a otro país siendo joven. Le quitaron a sus padres, se quedó sin su papá, si es que lo tenía, su mamá, si es que tenía a sus padres. Lo separaron de la familia que haya tenido, porque la Biblia no habla pues que su padre o su madre no se muestran pues. Pero él era un joven, la familia que haya tenido, si haya tenido papá, mamá o alguno de los dos hermanos, lo que haya tenido, pero a él se lo llevan pues a Babilonia. Se lo llevan a Babilonia y él siendo chico, él recibe esa desgracia que se lo llevan a otro país, lo separan de la familia que tiene y lo peor, que Daniel era un hombre que estaba chico, estaba decidido de buscar a Dios. Amén. Y lo peor de que lo separan del pueblo de Dios, lo separan de la tierra santa. Ya ve cuando él oraba, después que miramos en la Biblia que se pone una ley de que nomás se le puede orar a Darío nada más. Y él cuando oraba, él no oraba a Darío, oraba a Dios. Y dice la Biblia que él abría su ventana con dirección a Jerusalén de su cuarto y oraba pues pero a Dios. Amén. O sea, él se quedó con su corazón con su Señor, aunque se lo llevaron hacia otra parte, pues no. Entonces, él pasó muchas cosas. No sé si recuerdan cuando vimos, ahorita lo van a recordar obviamente y ya lo saben porque conocemos de la palabra de Dios. Cuando vimos en la palabra de Dios que mandó Nabucodonosor a que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y dice la Biblia, cuando vimos ahí en su momento, dice la palabra de Dios que fueron y buscaron a Daniel y a sus amigos para matarlos, ¿no? Entonces, ahí le pasa otra desgracia todavía. Ya estaba en otra tierra, en otro país, hablaban otro idioma, le enseñaron de hecho hasta ese idioma para poderlo hablar, otras costumbres diferentes, otra vida diferente, hasta el nombre se lo cambiaron. Todo diferente, si su familia, todo cambiado y ahora todavía lo buscan para matarlo en ese lugar.
Y él empieza a orarle a Dios, le dice a los otros 3 jóvenes que empiecen a orar para pedir misericordias del Dios del cielo para que les revelara el sueño que quería Nabucodonosor. Nabucodonosor quería que supieran qué sueño tuvo y qué significaba el sueño. Y era algo muy difícil, ¿verdad? Como yo le decía a ustedes en el momento, es como que yo le digo a usted, hermana, a ver, alguna de ustedes, díganme qué soñé, pero no qué significa, sino qué fue lo que soñé. Y ustedes, no, pues soñaste que andabas caminando y que después te caías, o que corrías. Y ahora díganme qué significa. Él quería decir las 2 cosas. Díganme lo que soñé y lo que significa, pero de revelación, ustedes sepan. Entonces empezaron a pedirle a Dios y Dios los salvó. Salvó a los jóvenes, salvó a Daniel de que los mataran y salvó Dios con su misericordia a todos los sabios de Babilonia. Y el Señor hizo grande misericordia ahí. Por la oración de Daniel, por la oración de sus amigos. Y le salvó la vida a ellos que oraban y también a los demás todavía. Porque la bendición que viene a nosotros, si Dios nos mantiene en su camino y Dios nos bendice, también la bendición va para las personas también que nos rodean también. La bendición se pasa, ¿verdad? También para los demás. Entonces el Señor. Amén. Ahorita me acordé como dice la palabra de Dios, como Jesucristo. ¿Se acuerdan que cuando lo tocó la mujer y fue sanado? Y la bendición se pasa. Y nosotros, aunque no somos Jesús, obviamente que no somos Jesús, somos personas comunes y corrientes y somos hermanos en Cristo. En esa forma somos algo muy grande, pues somos hermanos en Cristo, hijos de Dios, pero obviamente que Jesús, ¿quién se le va a comparar, no? Pero aunque somos diferentes, como lo dije, también si nosotros estamos con la bendición de Dios, Dios nos usa para bendecir a los demás. Ahorita me acordé, como yo les dije a ustedes, cuando estábamos en el local, me pasó con 2 hermanos que me abrazaban mucho, uno me abrazaba mucho, y después pasó que con otro que al paso del tiempo también me abrazaba mucho, y me abrazaban porque dicen que sentían la bendición de Dios, y yo pensé que les gustaba abrazarme, como que hermano, te quiero abrazar en el amor de Cristo, o te quiero abrazar, no sé, ¿verdad? Un abrazo del Señor, ¿no? Y es porque sentía la bendición de Dios que pasaba, y yo sentía con un hermano cuando me abrazaba, yo me acababa de predicar, y yo sentía la bendición, y yo sentía, cuando me abrazaba el hermano, yo sentía que la bendición se le pasaba a él, se le pasaba así al hermanito. Hasta quisiera decir su nombre para que si él ve la predicación se goce en el Señor, pero no sé si sea imprudente, mejor ni lo digo, ¿verdad? Pero yo sentía que la bendición se le pasaba a él. Entonces Dios así bendijo y salvó a Daniel, y también salvó a los tres jóvenes y los salvó a los demás. Pero ahí Daniel también era una persona con sufrimiento porque estaba en peligro de muerte, pues. Y ya lo que dije anteriormente, que lo separaron de su familia, de su país, de todo le cambiaron y ya estaba en otra vida y ahora hasta peligro de muerte y Dios lo libró. Después de eso, ¿se acuerdan? Ya avanzando muchísimo, lo último que estábamos viendo nosotros, que él porque oraba a Dios y no le oraba a Darío, como estamos dando que tenían que orarle a Darío por 30 días, y él no lo hizo, él oraba a Dios. Entonces lo aventaron al foso de los leones, con la intención pues obviamente de que se muriera, de matarlo. Y él, como obedecía a Dios y tenía fe en Dios, dice la Biblia que por eso no fue muerto y Dios lo salvó de morir. Y Dios lo bendijo grandemente. ¿Por qué cuento todo esto? Porque ya llegando al final nosotros de la historia de Daniel, que vamos a ver nosotros nomás hasta este capítulo 6 nada más. Porque ya lo demás ya entra más en profecías, es decir, mucho simbolismo, profecías, tiene que ver mucho, hasta la bestia y muchas cosas. También anteriormente también se mencionan cosas, pero de ese tipo de profecías, pero yo no quise mencionarlas, porque un poco mencioné y me brinqué eso, porque yo quería que viéramos, o sea, de parte de Dios, pues obviamente, ver algo más sencillo, pues ver lo que es el caminar de un hijo de Dios, de un cristiano, de un creyente, no tanto meternos a estudiar la Biblia, a profecías, pues, ¿verdad? Pero ya llegando nosotros aquí al final de nuestro recorrido que hemos tenido nosotros, que no sé cuánto, ya duramos algunos meses, no sé si 2 meses, 3 meses, no sé cuánto haya sido eso, menos, más, no sé cuánto hemos durado, pero ya duramos un tiempo, ya pasó tiempo, ya pasaron algunos mesecitos, yo creo, que estamos en Daniel, ¿verdad?
Sí, meses, ¿verdad? Ya son meses. Sí. Ya pasaron meses, ¿verdad, hermana? Sí, ya, meses. Ya tenemos meses en Daniel. Sí, gracias a Dios. Y llegando a nuestro final de nuestro recorrido en Daniel, vamos a entrar a otro libro de la Biblia que ya Dios nos tiene preparado, más bendiciones y más enseñanzas y dirección de Dios. Gloria a Dios. Y bendición, protección de Dios, pastoreo del Señor para nuestra vida. Pero aquí en esta parte, en este recorrido que el Señor ya nos lleva al final, nos lleva el Señor con este versículo que dice así que, y este Daniel prosperó, dice, durante el reinado, dice, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pero cuando el Señor, hermanas, llega a este punto, a este versículo, la palabra ahí, como que está haciendo, como que está partiendo lo que hemos visto de lo último que vimos de Daniel, de cuando él fue llevado al foso de los leones y Dios lo libró. Pero lo que estamos viendo aquí nosotros también, hermanas, es de que Daniel todavía le quedó más tiempo de vida para la gloria de Dios, pero en sus últimos años de vida ya tenía 70 y tantos años, ya era un hombre ya anciano, pues grande. Él, aunque ya había sufrido tanto, hermanas, fíjese, él se lo lleva, ya era un anciano, hermanas, 70 y tantos, se hizo hasta viejo, hermanas. Y de jovencito se lo llevaron de su tierra, tal vez dejó su mamá, su papá, si es que tenía padres. ¿Quién sabe qué más familia tenía, si es que tenía familia? Dejó su tierra, tuvo que aprender a hablar otro idioma, otras costumbres, vivir diferente. Todo se lo cambiaron, pero él siguió fiel a Cristo, al Señor, perdón. Pues obviamente también es Cristo, ¿verdad? Pero es el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero es el Señor, ¿verdad? Bien. Entonces, la cosa, hermana, es de que él pasó todo esto, pasó todo el sufrimiento, se hizo empezó a crecer, tuvo en peligro de muerte 2 veces, pero cuando ya es un anciano, la Biblia nos muestra aquí, ya que es un anciano ya muy grande, de hecho, más atrás ya era un anciano de 70 y tantos, cuando lo vi en la fosa de los leones, ya era un ancianito, no creo que aventaron a un señor, a un muchacho, ya era un ancianito cuando aventaron a la fosa de los leones a Daniel, ya tenía 70 y algo. Y aquí en sus 70 y algo todavía Daniel, que ya le hicieron, se ve, muchos ataques, le hicieron lo que quisieron, por así decirlo, porque no lo pudieron destruir. Lo alejaron de su tierra, pero no del Señor. Lo quisieron matar 2 veces, pero no lo mataron porque Dios lo guardó. Amén. Y se ve como que ya Daniel ya tuvo sus bendiciones, tuvo sus ataques, sus grandes victorias. Y parece, hermanas, cuando Dios nos bendice a nosotros grandemente y nos da grandes bendiciones y gozamos de la bendición, de la presencia de Dios, del poder de Dios, de las bendiciones de Dios, de la protección de Dios, de la misericordia de Dios. Cuando ya pasa mucho tiempo, parece como que tal vez ya se acabó, pues, ¿verdad? Eso es lo que vamos a gozarla en el Señor y estuvo bien y gloria a Dios, pero ya no se va a repetir y fue todo y se acabó. Y de aquí en adelante ya estamos desamparados del Señor, ¿verdad? Amén. Pareciera eso. ¿Por qué pareciera eso? Porque llega el momento que se ve como que Dios, creo que un hermano le mencionaba así como el silencio de Dios, que se ve como que Dios no se manifiesta igual, pues. Pero no es así, de que Dios ya nos dejó y hasta ahí llegó todo. Sino cuando ya pasó todo, hermanas, así Dios nos bendijo como ya lo dije. Y también, aunque pase incluso de que llegue el silencio de Dios, de todos modos, Dios se vuelve a manifestar de nuevo a nuestra vida con poder. Y sigue la protección de Dios, la presencia, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Y sigue la bendición de Dios, el empuje del Señor, la bendición del Señor. Y aunque usted ya esté como esté, Dios está con usted y Dios no lo deja. Como dice la palabra de Dios, que el siervo de Dios, apoyado sobre el bordón, dice que adoró al Señor, dice así. Ya estaba viejito el siervo de Dios, pero apoyado su bordón ahí y adorando a Dios. Y es que lo que pasa, hermanas, de que nosotros, aunque nuestra vida se vaya acabando, no se acaba la fidelidad de Dios para nosotros. Amén. Aunque los años vayan pasando, no se acaba la fidelidad de Dios para nosotros. Aleluya.
Aleluya. Nosotros estamos aquí, Dios está con nosotros, vamos a morir, el Señor va a seguir con nosotros. Gloria a Dios, amén. Entonces el Señor, aquí cuando ya Daniel pasó todo lo que pasó, era un muchachito. Ya humanamente, pues sí le arruinaron la vida, no porque él siguió a Cristo. Humanamente y cosas humanas sí le dañaron, pero en Dios no, porque él siguió a Dios, pero quisiera a Cristo, siguió al Señor, pues, ¿verdad? Siguió al Señor, pero después lo quisieron matar 2 veces y llega otra y no lo matan por la misericordia de Dios, ya es un hombre anciano después. La segunda vez que lo quisieron matar ya era un hombre anciano. Y ya es un hombre anciano, 70 y tantos años ya. Pero se ve como que ya, como les dije, como que ya pasó todo, pues. Pero cuando usted ya ve todo eso, que ya pasó todo el recorrido, ¿qué dice el último versículo que leímos? Donde para la historia de que estamos viendo en Daniel. Dice que él fue prosperado después de que pasó todo lo que pasó y es un ancianito. Fue prosperado, o sea, Dios lo iba prosperando en el reinado de Ciro y en el reinado, perdón, de Darío y de Ciro. Amén. Durante ese reinado, dice, durante el otro reinado. Entonces, lo que aquí la Biblia nos muestra, hermanas, es lo que yo le decía a usted de tema de la palabra de Dios. La continua bendición de Dios para su pueblo. Porque la bendición de Dios no es que Dios nos va a bendecir unos años y después Dios ya como no entendemos nosotros, ya se va a hartar de nosotros, o se va a enfadar, o se le acabó el amor, o ya se desanimó, pues, y ya nos va a abandonar, pues. La gente sí puede sentir eso con nosotros, ¿verdad? Puede sentir eso de las personas. Mucha gente puede sentir eso. Pero Dios no siente eso. Amén. Entonces, aunque había pasado ya mucho tiempo, ya Daniel ya no era ese muchacho tal vez vigoroso que era, ¿verdad? Ya era un ancianito y todo. A lo mejor ya andaba hasta con bordón. Quién sabe si miraba muy bien o no muy al 100, como uno dice, ¿verdad? Pero aunque ya era un ancianito, ya a sus 70 y tantos, ya estaba muy grande, el Señor lo seguía bendiciendo. Amén. Y fue prosperado durante todo el reinado y siguió. Porque la bendición de Dios es continua. Amén. Se acaba el cuerpo, pero Dios no se acaba su amor para nosotros. Y si al rato el Señor pasa tantos años que ya nos vamos con el Señor, Cristo todavía no viene y nos morimos nosotros, nos entierran, pues el Señor nos sigue amando y nos recibe con brazos abiertos. Gloria a Dios, aleluya. Porque el que es de Dios, Dios no lo abandona. Acuérdense cuando murió Lázaro. No me refiero a Lázaro que resucitó, al otro Lázaro me refiero. Cuando dice la Biblia que murió, dice la Biblia que murió, un mendigo, dice la palabra de Dios. Que murió un mendigo que se llamaba Lázaro, así es como dice. Amén. Y dice la Biblia que cuando él murió, dice que cuando murió que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, que es el paraíso, así se le dice, seno de Abraham o paraíso, que es la misma parte. Pero cuando él murió, ya no dijo Dios, bueno, pues ya pasó tanto tiempo, ¿verdad? Me fallaste y todo, porque ese hombre también, obviamente, que era un hombre de Dios, también de repente hacía sus pecados, obviamente, porque nada más Cristo no pecó, pues. Aleluya. Pero Dios no dijo, ya, pues ya me enfadaste, ya me cansaste, ya, pues, o ya, fíjate, pues ya se me acabó el amor, ¿verdad? O ya se me acabó el gozo contigo que tenía, que me gozaba al verte, porque no sé, ¿verdad? Sino que el Señor cuando ya permite que llegue a morir Lázaro, ese mendigo, dice que los ángeles de Dios se lo llevaron al seno de Abraham, al paraíso. Entonces nosotros, hermanas, aunque la vida pase, aunque pase el tiempo, aunque las cosas pasan y va pasando todo, Dios no nos abandona y nos va a seguir bendiciendo el Señor. Gloria a Dios, amén. Dios nos va a seguir bendiciendo aunque el tiempo pase. Aunque el tiempo pase, Dios nos va a seguir bendiciendo. Y si después ya no somos bendecidos aquí en el mundo, es porque ya estamos con el Señor allá. ¿Verdad? Dios, Bendecidos aleluya, allá en el amén, Señor. Amén. Como el coro que dice, ¿verdad? Que dice, yo te alabo con mis manos, ¿verdad? Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Si me faltan los pies, yo te alabo con... ¿Cómo dice? Yo te alabo con mi boca. Y si me falta la boca, yo te alabo con mis manos. Si no, yo te alabo con... Si me faltan mis manos, te alabo con mis pies. Si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Amén. ¿Verdad? O sea, cuando ya llega el momento que ya se acabó todo aquí,
pues se acabó lo humano, pero pues seguimos con el Señor. La bendición de Dios sigue, pues, ¿verdad? Amén. Acuérdense que dice la palabra de Dios, dice el Evangelio de Juan en el capítulo número 1, en el versículo 16, dice así. Dice que de su plenitud, o sea, de su grandeza, de su faz, de Jesús, habla de Jesús ahí. Dice, tomamos todos agarramos de Jesús, Amén. porque Él es Dios. Y dice, y gracia sobre gracia. Así es. O sea, quiere decir que agarras de gratis bendición, y luego después agarras de gratis bendición, y luego después agarras, o sea, que nunca se acaba, siempre estamos agarrando bendición. O sea, no es en el Señor de que Dios me bendijo hoy, pero ya mañana quién sabe qué va a hacer, ¿verdad? Hoy Dios me bendijo unos años, como a Daniel me bendijo, de chico me guardó de apartarme de Dios. Sí me fue mal aquí, pero porque me quitaron de mi tierra y todo, ¿verdad? Familia si es que la tenía, pero aquí Dios me guardó, me bendijo. En otra tierra, y aprendí, ya hablo en otro idioma y todo, ¿verdad? Pero me libró también de que me mataran 2 veces, pero ya Dios ya me abandonó, ya pasó el tiempo y se acabó. Sino que es gracia sobre gracia. Amén. Como aquí dice con Daniel, él fue bendecido, o sea, fue prosperado, dice la palabra de Dios, perdón, durante todo el reinado, dice, de Darío y dice que de Ciro. O sea, la bendición sigue, y era un ancianito que había obtenido sus bendiciones, de todo, sus victorias, sus pecados y de todo, pues, ¿verdad? Pero la bendición de Dios seguía, pues, todavía con él. Porque es gracia sobre gracia. La bendición de Dios es continua para nosotros. Tenemos que estar consolados nosotros, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestro ser, nuestra alma, porque la bendición de Dios no va a parar. Amén. Como dijo el Señor, lo dijo en Génesis, cuando se le manifiesta al varón de Dios y le dice que él no iba a parar hasta que cumpliera todo lo que le dijo. O sea, el Señor no se detiene. ¿Sabe cómo? Como Jesús dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que Dios, el Padre y Jesús, día y noche se están moviendo. Ellos no tienen para, pues no se paran, pues andan en actividad, en acción, pues, ¿verdad? Entonces, aunque pase el tiempo, el Señor sigue y sigue la bendición de Dios. Dice, vamos a leer en un salmo, si me acompaña, Salmo 23, versículo número 6. Vamos a leer ese salmo. Salmos, capítulo 23, versículo 6. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Amén. Vamos al libro de los Salmos. Bendito sea el Señor. En el capítulo 23, vamos a leer. Y en el versículo número 6, dice la palabra de Dios así, dice aquí, ciertamente dice el bien y la misericordia, fíjese lo que dice, o sea que el bien y la misericordia, ¿qué dice? Me seguirán, pero fíjese, ¿cuánto lo van a seguir? ¿Un día? Todos los días. Dice, todos los días de mi vida, o sea, hasta que se muera, hasta que Dios permita que se muera, el bien y la misericordia de Dios va a estar con uno, pues. Amén. Por eso es como con Daniel se ve, no es que al rato ya, pues ya le pasamos de moda al Señor, y a la gente le pasamos de moda, uno puede tener amigos, un día, te hablan bien, y después ya no te hacen caso, pues, ¿verdad? Amén. La familia, a veces uno está bien con familia, y a veces la familia ya no le hace caso a uno también, nos pasa a todos. Lo digo porque así es algo normal que le pasa a uno, pues, ¿verdad? Pasa uno pasa con la gente, sí. Con el pueblo de Dios también puede pasar, y no puede pasar, pasa también. Pero con el Señor no va a pasar, hermanas, nunca. O sea, siempre hasta que el Señor culmine los días de vida que tiene usted, fijados por Él, hasta que usted llegue hasta el día 0 de vida que va a tener, que Dios hasta ahí le fijó su vida, y llegue hasta ahí, toda su vida va a gozar del bien y la misericordia de Dios, todos los días de su vida. Porque la bendición de Dios para su pueblo es continua, como dice la palabra de Dios, que de Jesús tomamos gracia sobre gracia. Dice que de Él, su plenitud, pero está hablando de Jesús, por eso dije así, aunque no menciona la palabra Jesús, pero está hablando de Jesús ahí. O como lo vimos en Daniel, que él, aunque pasó lo que pasó todo, ya era un ancianito y todo, ya muy grande y todo, lo quisieron matar 2 veces, a su vida le hicieron estragos y todo, pero
lo vemos ya ancianito y todo, y Dios lo libró de todos esos males tan grandes que le vinieron. Lo sacó adelante siempre, lo protegió y lo sacó en victoria. Y al que ya es un ancianito y todo, ya dice Dios, ya no dice Dios, ya me aburre porque está viejito, mejor uno joven que sí puede andar, ¿verdad? Haciendo cosas y en acción y bendecido, y sí pueda moverse y andar para arriba y para abajo y que predique y que, ¿verdad? No, aunque estaba ya grande y todo el tiempo lo estuvo bendiciendo el Señor. Porque Dios no es un hombre, pues. Amén. ¿Verdad? Él no cambia, pues. Es que Dios no cambia. Es como cuando... ¿Se acuerda cuando Dios dijo, no vea su parecer, ¿verdad? Que dice en el libro de Samuel, le dice a Samuel, dice, porque yo lo desecho, le dice. Dice, porque Dios no ve lo que el hombre ve lo que está delante de él, pero Dios ve el corazón. O sea, Dios, hermanas, aunque nosotros ya nos veamos diferentes y nos vamos cada vez transformando y nos vamos a ir transformando mientras Dios nos dé vida y gloria a Dios que nos da vida, de todos modos, Dios no va a decir, ay, como que ya pasó de moda, es que antes se miraba así, es que antes podía brincar, ya no puede, es que antes podía así, ya no es, y es que antes se miraba así, ya no se ve, es que ahora ya como que no se pierde el enfoque, ya ve uno, hermanas, que uno dice una cosa por otra, que uno dice algo y se le olvidó, y uno dice, no dije esto, y sí lo dijo rato después, ay, Señor, perdón, sí lo dije, ni me acordaba, y lo dije que no, porque se le olvidan las cosas, hermano. Y no se pone Dios, ay, como que ya pasó de moda, como que, ¿eh? O sea, Dios sigue con nosotros. Todos los días de nuestra vida, el bien y la misericordia va a estar. El Señor va a estar todo el tiempo con nosotros, como con Daniel. Todo el reinado va a estar con nosotros. Y va a ser gracia sobre gracia. Va a decir uno, pero ¿cómo va a recibir la bendición después? ¿Cómo me la voy a ganar? No, pues no se la va a ganar, Dios se la va a regalar. Porque nosotros recibimos la salvación por gracia. Gracia es cuando le dan a una persona algo, hermanas. Le dan un salario a una persona, una paga, como de un trabajo, pero que la persona no trabajó. Es como que vaya la persona a la empresa y le digan, aquí está tu cheque. ¿Trabajaste? No, toda la semana estuve en la casa, nomás vine por el cheque. Entonces aquí estamos trabajando. ¿El tiempo que te lo dan? Porque a mí me lo regalan sin trabajar. Eso es gracia, es de gratis. Amén. Es cuando se da una paga, pero sin hacer nada. Y dice la Biblia que nosotros recibimos gracia sobre gracia. Recibimos de Jesús, gracia sobre gracia. Recibimos regalado todo lo que hemos recibido desde que recibimos a Cristo y hemos recibido todo ese tiempo. Y cuando llegue el momento, hermanas, que avance más la vida y está avanzando más la vida, no va a llegar el momento que vamos a dejar de recibir, porque vamos a seguir recibiendo regalado tras regalado. Simplemente porque Dios nos amó. Y porque Dios nos amó, el Señor va a cumplir su propósito de amor con nosotros, de bendecirnos toda nuestra vida. Y no va a descansar hasta que estemos allá con Él, bendecidos, gozosos también. Entonces el Señor. Vamos a hacer una oración, hermanas. Vamos a ponernos de pie. Gracias, hermanita. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración. Bendito sea el Señor.